Dios es con nosotros, a mi lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Dios es con nosotros, a mi lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es con nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es con nosotros, vence a las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, oh Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Cantamos tu redención,
con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad, con fuego en el corazón, con fuego en el corazón. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Resucitados, vivimos para ti. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Nada nos detiene, vencemos la oscuridad. La pasión no morirá, la pasión no morirá. Somos libres, una generación que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Con poder te levantaste y nos levantamos, hacia el mundo que tú amas. Caminaremos y nos levantamos, nos levantamos, nos levantamos. Que canta tu gracia. Tú eres aquel en que nos movemos, tuya es la gloria. Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará. Somos libres, tuya es la gloria. Tus pies estoy, te entrego lo que soy. Llévame en tus olas de gracia. Tu amor me bastará, jamás se agotará. Quiero estar junto a ti. La eternidad pasaría junto a ti, confiado yo puedo estar. Tú nunca me abandonas.
En la adversidad tú no me dejarás, no hay temor en tu misericordia. Me llenas con tu paz, me inunda tu bondad, me sumerjo en Muy buenas tardes, amada iglesia, gracias sin fin. Les saluda el pastor Alonso Payán, muy contento de celebrar con todos ustedes este día tan especial, hoy domingo 4 de abril. Sabemos que en el mundo se está celebrando un día muy importante con respecto a nuestra fe en Cristo Jesús. Es el día en el que la fe cristiana se une para celebrar la resurrección histórica de Jesús. Aunque nosotros sabemos que no es tan relevante la fecha, sino el hecho concreto de que Jesús vive y Él ha sido resucitado de entre los muertos para sentarse glorioso en el trono de la gracia del Padre a favor de ti y de mí. Así que celebra con nosotros este día y vamos a dar gracias a Dios con una oración. ¿Les parece bien? Desde sus hogares les pido que oren junto conmigo y digan así: Padre, gracias por Cristo Jesús. Gracias por esa preciosa y perfecta obra consumada en la cruz. Gracias, Dios, porque hoy podemos celebrar la tumba vacía. Hoy podemos celebrar que Cristo vive. Y porque Cristo vive, todas las promesas se cumplen en nuestras vidas por medio de la fe. Y principalmente somos justificados. Somos puestos delante del Padre, favorecidos. Gracias, Dios, porque ninguna condenación, ningún juicio nos persigue, sino que hemos sido librados de toda condenación, de toda muerte, de toda enfermedad en Cristo Jesús. Así que gracias, Padre, por este hecho consumado de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es lo que hoy celebramos y conmemoramos como cristianos. Amén.
Amén, gloria a Dios. Nos da un gusto enorme poder entrar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Les comento que ya nos estamos reuniendo presencialmente. En las 2 últimas semanas estuvimos en el edificio 120, en el lugar que estamos ocupando para nuestras reuniones. Están invitados. Hay una manera ordenada de poder ser parte de esta actividad semanalmente, y esto es a través de llenar una liga o un link con sus datos para de esta manera poder reservarles lugar y no perder el control de asistencia, pues estamos cuidando mucho la cantidad precisa de personas que caben en este lugar, contemplando todas estas medidas sanitarias, que lo único que queremos es guardar el bienestar de cada uno de nosotros. Así que les invitamos a formar parte de nuestros servicios presenciales o conectarse por medio de Facebook y escuchar estas transmisiones cada domingo. Pues bien, hoy es una transmisión online. No nos reunimos presencialmente, muchas familias han salido de la ciudad, algunos están no precisamente en Culiacán, y bueno, esto hace que hoy podamos compartir la palabra de Dios por este medio. Esperamos que sea de enorme bendición. Y antes de adentrarnos a la palabra de Dios, quiero agradecerte a ti que has estado al pendiente de nuestra iglesia, formando parte mediante las contribuciones que has hecho. Gracias por los diezmos, por las ofrendas que decides sembrar en Gracia Sin Fin. Ha sido de enorme bendición el poder contar con todo este respaldo, y sabemos que lo hacemos no para convencer a Dios que nos bendiga, pero lo hacemos porque Dios nos ha bendecido. Es una expresión de la generosidad de Dios en nuestras vidas. Así que gracias por ser parte, y si tú quieres seguir contribuyendo, aquí aparece una nueva cuenta. Esta nueva cuenta, realmente estamos regresando a una cuenta anterior. Aquí aparece en pantalla. La que utilizamos domingos pasados ya no la vamos a utilizar nuevamente. Esta es la nueva cuenta que tendremos registrada. Y gracias de nueva cuenta por ser parte. Dice la palabra de Dios que Dios mismo suplirá todas las cosas que nos falten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Así que bueno, vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Hoy he titulado a esta enseñanza La razón de la resurrección. Y quiero que reflexiones por un momento qué hubiera pasado si después de la crucifixión y la sepultura del cuerpo de Cristo, simplemente las cosas hubieran permanecido de modo natural. Cuando alguien muere es sepultado, y el modo natural es que ese cuerpo se convierte en polvo, se descompone y finalmente es polvo, y la historia terminó ahí, humanamente hablando. Pero en el caso de Cristo Jesús, sabemos lo que los evangelios constatan y lo que muchos testigos oculares pudieron presenciar y pudieron testificar acerca de ello, de que al tercer día de ser sepultado el cuerpo del maestro, al tercer día la tumba fue abierta, la piedra fue removida y Cristo salió vivo, victorioso de ese sepulcro. Qué importante es para nosotros hoy recordar este hecho y no solamente verlo como un acto histórico, entender cuál es la validez o el poder que esto tiene en nuestra fe hoy en día. Entender cuál es la relevancia para nosotros como creyentes, el comprender que el cuerpo de Jesús fue resucitado por el poder mismo del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a tocar este tema tan importante, y les quiero invitar a que vayan conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a citar estas palabras tan tremendas acerca del testimonio que Juan, el discípulo amado, escribió en esta carta o en este evangelio, y lo vamos a leer. Dice así, Juan capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Dice: el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Me encanta cómo Juan está narrando esto, y Juan, bien humilde, no cita su nombre, pero vean su seudónimo o su apodo. Se hace llamar él mismo el discípulo al que Jesús amaba. Bien humilde Juan. Y dice en el versículo 3, Pedro y el otro discípulo, Juan mismo, quien está escribiendo, se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa,
que Pedro y llegó primero a la tumba. Muy importante para Juan decir que él llegó primero, ¿no? Y dice en el versículo 5, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego Simón Pedro entró en la tumba y él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, o sea Juan, también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Hasta aquí, qué momento más impactante. Ellos van a esa tumba porque escuchan esa noticia de que el cuerpo del maestro ya no se encuentra sepultado, ya no está sobre esa piedra en la que se acostumbraba a poner el cuerpo del difunto, sino que ahí solamente están los lienzos. Pero luego viene María Magdalena y dice en el versículo 11, María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio entonces a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. ¡Wow! ¡Qué impactante momento! A lo mejor María no pudo asimilar lo que esto significaba, pero hoy tú y yo somos privilegiados de poder comprender la historia bíblica integral, poder comprender todas aquellas narraciones o aquellos momentos importantes del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, todo lo que sucedía en el tabernáculo, cómo los sacerdotes y el sumo sacerdote día y noche presentaban holocaustos ante Dios, y todas estas sombras apuntaban al Mesías que un día habría de venir, cientos de años después. Pero sin embargo, uno de los artefactos más importantes del tabernáculo, el arca del pacto, que se encontraba oculto en el lugar santísimo y solamente el sumo sacerdote tenía el privilegio de observar de cerca, porque era el único capaz de entrar al lugar santísimo para constatar lo que ahí se hacía. Pues esta arca del pacto, una caja de oro puro que habla de justicia, con una tapadera llamada asiento de la propiciación, tapadera que tenía 2 querubines en cada costado. Bueno, ese aspecto, el día que María Magdalena se asoma a la tumba para ver, ahí mismo se revela por medio de la tumba de Jesús. Esa piedra en la que se colocaba el cuerpo ahora estaba desocupada y 2 ángeles estaban colocados a cada extremo de esta piedra. Aquí vemos el asiento de la propiciación una vez que Jesús dijo consumado es en la cruz y derramó por última vez toda su sangre. Era justo lo que pasaba en el arca del pacto cientos de años atrás. Era justo lo que sucedía en el arca del pacto. La sangre expiatoria era derramada sobre ese asiento y esto anunciaba el perdón de los pecados, pues ahora Jesús ya había derramado su sangre, la tumba estaba vacía, el juicio había sido quitado de parte de Dios a la humanidad, ya no hay juicio que te persiga a ti y a mí. Hoy como creyentes, así como dice que Juan creyó en su corazón en esa resurrección, hoy tú y yo creemos en esa resurrección, que esa resurrección valida la obra perfecta de Cristo y por eso podemos considerarnos más que vencedores, victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Jesús resucitó. Y esos 2 ángeles, esos 2 querubines anuncian que ahora de esa tumba abierta sale poder de resurrección para sanidad, para perdón de pecados, para redención. Y bueno, la narración continúa. Dice en el versículo 12 que vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, ya lo leímos. Y en el versículo 13 le dicen los ángeles, apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Pues porque se ha llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí, y era Jesús mismo, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero. Tomen nota de esto, me encanta, me emociona. Todos esos datos precisos son importantes. Ella pensó que era el jardinero. Ella es la primera humana que ve a Jesús resucitado. Impresionante. Y lo confunde con el jardinero de ese huerto donde se encontraba el sepulcro. Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro.
No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Estaba a punto de ascender Jesús, pero qué importante era para Jesús antes ir con sus discípulos y anunciarse como resucitado. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Más tarde, en el versículo 19 dice que ese domingo, pero al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ahora sí, reciban la paz. Ya pasó todo, el precio ya fue pagado. Aquí les presento esta paz perfecta, recíbanla. Gloria a Dios, amén. Y dice que de pronto Jesús estaba en medio de ellos y mientras hablaba les mostró las heridas de sus manos y su costado, y ellos se llenaron de enorme alegría cuando vieron al Señor. Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Gloria a Dios, qué maravilloso este pasaje que hoy podemos recordar conmemorando ese día glorioso de resurrección. Un día como hoy, muy temprano por la mañana, el cuerpo de Jesús ya no estaba recostado, inerte, sobre esa piedra, junto a esos dos ángeles. Ahora ese cuerpo era un cuerpo renovado, glorificado. Jesús el Maestro había resucitado. Y bueno, vuelvo a preguntar, ¿qué relevancia tiene esto para nuestros días? ¿Y por qué la resurrección es tan importante como la crucifixión? O probablemente aún más importante, porque Jesús no se quedó en la cruz. Si Jesús hubiera dicho, voy a pagar sus pecados aquí en la cruz y voy a morir, ok, pero saber que resucitó hace que el efecto de ese sacrificio sea todavía más potente. Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera para poder comprender el significado de la resurrección. Imagínate, amada persona que nos está viendo en este momento, imagínate tú que viajas a un país desconocido. No conoces las leyes de ese país, no conoces las reglas. Y cuando tú estás en ese país viviendo como extranjero, inevitablemente rompes una regla muy importante de ese país, de tal manera que la guardia te arresta y te lleva ante el rey. El rey está muy enojado porque rompiste una regla y tú comienzas a llorar apelando al rey pidiendo por misericordia. Ten misericordia de mí, rey. Pero el rey te contesta, una regla es una regla y no puedo romperla por ti. Esa regla tú la quebrantaste, la consecuencia la tienes que pagar. Y tú sigues llorando, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia. Y el rey te contesta, ¿qué dirán sobre mí los demás? ¿Qué dirán sobre mi integridad si yo rompo esa regla por ti? Y no te puedo perdonar. Sin embargo, dice el rey, porque lo mueves a misericordia, una cosa sí puedo hacer. Y es permitirte que encuentres un sustituto. Alguien que tome tu lugar en la cárcel por 3 meses. Alguien que pague por ti. Alguien que acepte tu castigo 3 meses ahí en el calabozo. Y entonces él te dice que lo va a permitir. Inmediatamente tú buscas un sustituto, encuentras ese sustituto por mera gracia de Dios y ocupa tu lugar en la cárcel, en tu nombre. Y lo dejas de ver durante un tiempo. No sabes qué está pasando con él, no sabes los castigos que está recibiendo día y noche en ese lugar, no te imaginas las incomodidades que está experimentando ese buen sustituto. Pasan los días, las semanas y los meses. No creo que estés tranquilo sabiendo que un justo está pagando por ti, pecador. No pienso que es agradable saber que alguien que no hizo nada esté en la cárcel y mientras tú te encuentres libre habiendo cometido ese agravio. Pero ¿sabes qué? Mientras la situación sea así, no tienes paz. La situación es así y lo único que tienes es incertidumbre. No sabes qué va a suceder. ¿Cuándo sabrás que tu crimen ha sido pagado en su totalidad? ¿O cómo podrías saber que ese crimen ya fue absuelto o ya fuiste absuelto de ese cargo o esa condenación? La verdad es que la única manera de estar tranquilo con respecto a ese crimen es cuando veas de nuevo a ese sustituto caminar libre por las calles otra vez. Y cuando Jesús resucitó y salió del sepulcro, significó que toda tu deuda finalmente había sido pagada. Significó que ahora sí ya no había ningún cargo contra la humanidad. Todo el juicio y la ira de Dios cayó sobre Jesús, el sustituto, aquel que nunca pecó,
que nació perfectamente santo y se mantuvo justo, libre de pecado hasta el día de su muerte. Sin embargo, en la cruz, Él se hizo pecado, tomó tu lugar, pero a cambio Él te entregó el título de hijo de Dios. Hubo un intercambio de identidades. No lo merecías, yo no lo merecía, a eso se le llama favor inmerecido, pero para Jesucristo esto fue un acto legal, este fue un acto de justicia. Aquí ningún agravio quedó impune. Aquí Jesucristo pagó el precio para que todo agravio cometido por ti y por mí hacia Dios, hacia sus leyes perfectas, fueran completamente pagado ese agravio. Ya no hubiera un dedo señalador de juez en tu contra. Y solamente hasta que Jesús resucitó, esta misión de Jesús fue perfectamente cumplida. De tal modo que hoy tú y yo podemos hablar libremente de que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que hemos sido justificados y que ya no puede presentarse ninguna acusación en nuestra contra porque alguien pagó nuestro castigo. Y por si fuera poco, ese alguien vive para testificar que realmente tú eres libre. Jesús vive y está sentado en el trono de gracia por la eternidad para recordar delante del Padre que tú eres una persona justa porque Él pagó el precio. Ya no tienes que tenerle miedo a Dios, el Rey del universo, ni pensar que te está persiguiendo para arrojar juicio sobre ti, porque el juicio ya fue arrojado una vez y para siempre. Amén. Allí en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio completo. Y quiero acercarme a la conclusión de esta enseñanza hablando de 3 beneficios de la resurrección para ti hoy en día. ¿Qué provecho tienes tú hoy como creyente de entender estas cosas y creerlas? ¿Cuáles son esos 3 beneficios? Número 1, tenemos paz con Dios. Amén. Así como Jesús, al momento de aparecer a los discípulos en esa habitación donde estaban encerrados por temor, y lo primero que les dice es, mi paz les doy. El día de hoy Dios te dice, recibe mi paz porque Jesús mi Hijo pagó completamente el castigo que tú merecías y ahora está libre porque se cumplió la condena y ningún dedo acusador puede señalarte. Dice Romanos 5 del versículo 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Esto es relevante para nuestra fe. Esto es relevante para nuestras vidas. Dice aquí que hemos sido justificados por medio de la fe y esto hace que finalmente tengamos paz para con Dios por medio de Jesús. Así que Dios ya no es una figura de terror para ti ni para mí. En el antiguo pacto, en las faldas del monte Sinaí, la gente temblaba de terror, de miedo, porque Jesús no había sido revelado como el mediador, porque no había un mediador, no había un hijo que nos conectara al Padre. Moisés era solo una sombra o un prototipo, pero era un humano insuficiente como mediador. Gracias a Moisés que pedía misericordia, el pueblo de Israel recibía misericordia a pesar de su rebeldía. Solamente era una sombra o prototipo, pero ahora Cristo Jesús es el verdadero mediador de un nuevo pacto. Y porque Cristo intervino, porque Cristo ocupó tu lugar en esa cárcel, en ese juicio, en esa muerte de cruz, hoy puedes tener paz para con Dios. Amén. Así que respira profundo y di conmigo, tengo paz para con Dios. Mi familia tiene paz para con Dios. Vivimos en esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento humano. Gloria a Dios. Amén. Segundo beneficio, fuimos librados de toda acusación. Ciertamente había una carta de delitos escrita en nuestra contra y el pagar esos delitos hubiera sido justicia. Pero el hecho de que hubo un sustituto y ocupó nuestro lugar también fue contado por justicia y nuestra confianza en ese sustituto. Así que aquí no hubo ningún hack, ninguna trampa, ningún atajo. Todo se hizo legal. Jesús lo hizo legal. Dios es legal. El Padre Celestial es legal. Todo se hizo por medios legales. Todo aquello que la serpiente antigua le arrebató a la humanidad por medio de engaños. Todo aquello que Adán y Eva entregaron siendo herederos del mundo y entregaron por medio de una mentira a Satanás, todo eso Cristo Jesús en la cruz lo recuperó para ti y para mí. Gloria a Dios. Si en aquel tiempo cayó una maldición sobre la humanidad a causa de su incredulidad, diciendo Dios, con el sudor de tu frente comerás, siendo esto la maldición del estrés.
Pues Jesús portó una corona de espinas en su frente como un pago para que esa maldición ya no tenga lugar en tu vida. Tú y yo ya no comemos del sudor de nuestra frente. No comemos como producto de nuestro estrés. Hoy tú y yo recibimos toda buena dádiva, todo don perfecto de parte del Padre Celestial. ¿Quiere decir que no trabajamos? Sí trabajamos, pero desde el descanso. Sí trabajamos, pero desde la paz. Tenemos nuestras labores diarias, pero no por afán, ni tampoco comemos del fruto de nuestro afán ni nuestra ansiedad. Nuestra confianza está puesta en nuestro proveedor. Así que fuimos librados de toda maldición, fuimos librados de toda condenación. Dice Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Lo dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay en tu contra. Esto es para los que están en Cristo Jesús, no andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué quiere decir andar conforme a la carne? Confiando en tus propias fuerzas. Eso produce pecado. Pero andar conforme al Espíritu significa andar conforme al Espíritu de vida que vivificó, que resucitó a Cristo de entre los muertos. Creer en ese poder. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fuimos librados de la antigua ley de Moisés para ser vivificados por la nueva ley de la vida, del Espíritu, por la gracia de Dios, por el nuevo pacto. Así que, amada persona, gózate, porque la resurrección de Jesús es más que un acto histórico. Es un acto relevante para nuestra fe. Realmente nos recuerda que somos victoriosos. Y ¿sabes qué? Tu sustituto pagó esa deuda que era imposible para ti pagar. Esa deuda ya no tienes que ni siquiera intentar pagarla. Incluso si tratas de pagarla, estarías negando esa obra perfecta. Si tú tratas de ayudarle a Dios para estar bien con Él, realmente es lastimoso y es triste que tú te ofrezcas como mediador o como sustituto de ti mismo. No hay necesidad. Cristo lo hizo muy bien. Lo hizo perfectamente y de manera excedida. Por la obra de Cristo, tú y yo hemos sido justificados por la eternidad y Él cargó con los pecados de toda tu vida. Así que hoy puedes confiar que este pago fue completamente hecho. ¿Y sabes qué? Debido a que estaba tan complacido Dios con Jesús por lo que había hecho, le plació resucitarlo entre los muertos. Ahora, esa es la prueba viva de que somos perdonados. Y por último, número 3. Tercero y último beneficio. Claro que hay muchísimos otros beneficios, pero nos quedamos con este último beneficio. La justicia de Dios está de nuestro lado. ¿Puedes decirlo conmigo? La justicia está de mi lado. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió ningún pecado, este es Jesús, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Amén. ¿Te has dado cuenta que uno de los títulos de Jesús es Hijo de Hombre? Él mismo se autodenomina como el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Él se cita a sí mismo como Hijo del Hombre. ¿Por qué? Realmente la humanidad adoptó a Jesús. Jesús no tiene origen en la humanidad. No participó la semilla de José para él nacer. No se necesitó esa semilla. Realmente Jesús fue puesto en el vientre de María por medio del Espíritu Santo, siendo ella virgen, para que ahí se gestara sangre del cielo, perfecta sangre, capaz de limpiar todo pecado. Si hubiera intervenido José como papá de Jesús, esa sangre de Jesús ya estaría otra vez contaminada, porque estaría heredando el gen de Adán. Pero ¿sabes qué sucede? Esa sangre vino del cielo a salvarnos. La sangre de Cristo nos justifica, nos limpia de todo pecado. Por eso dice aquí en 2 de Corintios 5:21 que Él no cometió ningún pecado, ninguno. Pero el Padre lo hizo pecado a Él. ¿Para qué? Para que nosotros en ese intercambio de identidades nos convirtiéramos en justicia de Dios. Así que tú eres justo, yo soy justo, no por nuestros actos. Más bien nuestros actos hablan de esa justicia, pero lo que origina esa justicia es Cristo, su obra en la cruz. Hoy la tumba permanece vacía.
Si alguien va y busca la tumba de Jesús, está completamente vacía, no hay un cuerpo momificado, está completamente vacía. Él ya no está ahí porque ha resucitado, y su resurrección y esa tumba vacía serán para siempre nuestra seguridad de que hemos sido plenamente justificados. Amén. Y quiero finalizar diciendo que no recibimos justicia, nos convertimos en justicia. No recibimos la justicia como un regalo nada más. Nuestra vida cambia, nuestra identidad cambia al grado que nos constituimos justicia misma de Dios. De acuerdo a 2 Corintios 5:21, fuimos hechos justicia de Dios. Gloria a Dios. No hay nada más que temer. Ya no tienes que vivir huyendo, desesperado, desconfiado, pero más bien corre ante el trono de la gracia de Dios el día de hoy y recibe la oportuna ayuda que necesitas, el oportuno socorro, porque la justicia está de tu lado. Gloria a Dios. Amada persona, si esta es la primera vez que te conectas, déjame decirte que no es la casualidad. Si alguna persona te invitó a conectarte, Dios usó a esa persona como un lazo, como una cuerda de amor para atraerte ante los planes maravillosos, bondadosos de Dios para tu vida. Así que si tú estás conectado por primera ocasión o segunda ocasión y lo que has escuchado te ha generado ánimo, paz, esperanza, déjame decirte que estas palabras son vida, porque estoy citando la palabra de Dios, la cual es vida abundante. Y quiero invitarte a que abras tu corazón en esta tarde y recibas a Cristo como Salvador. ¿Estás listo? Es muy sencillo, solamente repite de una manera audible esta oración. ¿Por qué audible? Porque la misma Biblia dice que con la boca confesamos para salvación, aunque con el corazón